Industrias Panilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta el cafecito del día. Tenemos el placer de compartir este cafecito del día con Magali Carán y Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés, quienes son directora ejecutiva y presidente respectivamente de Pro Familia. Y con ellos vamos a hablar sobre temas de mucho interés en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres en nuestro país y del trabajo que en términos generales durante casi ya 50 años ha venido haciendo Pro Familia. Muy buenos días, Magali, Pancho. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por recibirnos en este programa y sobre todo gracias por el cafecito. Recibir con un café. Con la demanda que teníamos de ese café, si no llegaba a tiempo. Bueno, yo me iba. Bueno, este año, digamos que en los últimos 2 o 3 años en la República Dominicana ha habido una serie de discusiones interesantes relacionadas con lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las familias dominicanas. Ustedes traen unas memorias, unos documentos. Quisiéramos que primero nos hagan quizá una evaluación general de si hemos avanzado en la República Dominicana con relación a la discusión de estos temas. Bueno, en primer lugar quisiéramos agradecer la invitación a este tan escuchado programa, en el que nuestro objetivo esencial es presentar a la sociedad dominicana a través de ustedes una rendición de cuentas, a través de nuestra memoria anual hacemos a nuestra asamblea de socios y a la sociedad dominicana. Definitivamente en el país se han hecho grandes avances en el área de la salud sexual y reproductiva, empezando por la conceptualización, que es muy importante. Durante muchos años, los años de inicio de Profamilia, se hablaba de planificación familiar solamente, o sea, el espaciamiento del número de hijos, la decisión de tener o no tener hijos. A partir de las conferencias mundiales de población y desarrollo de Cairo, en 1994, Beijing en 1995, y todas las que le siguieron, Beijing más 5, Cairo más 5, Beijing más 10, Cairo más 10, la conceptualización a nivel mundial ha ido cambiando. Ya no se ve a la mujer como un ente reproductor, y esa es la primera gran conquista. Las mujeres somos seres humanos, sujetas de derecho, y los derechos sexuales y los derechos reproductivos están considerados y aceptados a nivel mundial por todos los gobiernos, por la Asamblea de las Naciones Unidas, como parte de los derechos humanos. O sea que estamos hablando de un derecho humano. Y Pro Familia, a través de su trabajo, lo que ha estado tratando de hacer desde esa conferencia es cómo operacionalizar esa conceptualización, y ese ha sido, a nuestro juicio, uno de los grandes aportes que hemos hecho a la sociedad dominicana. Me refiero a que ya vemos a la mujer como un ser humano integrado, donde nos interesa ella, su vida sexual, su vida reproductiva, todo lo que significa el cuidado de su salud, la prevención de cáncer de mama, la prevención de cáncer de útero, la prevención del VIH-Sida, especialmente en personas jóvenes, el gran drama de la sociedad dominicana de la violencia doméstica, de la violencia basada en género, el gran drama del embarazo en adolescentes, el embarazo no deseado en adolescentes, especialmente en adolescentes lo que se denominan temprana, porque ya hay que diferenciar adolescencia tardía de adolescencia temprana. En fin, hemos avanzado, hemos logrado algunas legislaciones, se logró la legislación
de la ley de la modificación del Código Penal en el 97 sobre la violencia, la penalización de la violencia. Ahora mismo se logró la modificación del Código Penal a pesar de todas las situaciones, pero tenemos un código que el hecho de que hayamos visto, y sobre todo a través de los medios de comunicación, debates sobre algunos de los temas que acabas de mencionar, indica que de alguna forma en el país se están tocando temas relevantes relacionados con la salud sexual y reproductiva. Ahora, Pancho. Bueno, porque tú sabes qué pasa, Amelia. Primero, los problemas hay que hacerlos visibles para poder enfrentarlos. Y uno de los grandes problemas que teníamos en el pasado con los temas de salud sexual y salud reproductiva era que algunos se constituían en una especie de tabú y no se podían ni siquiera mencionar. Obviamente, cuando se hablaba de educación sexual, eso era, pues, horrorizaba a mucha gente que en las escuelas a nuestros hijos y a nuestras hijas se le pudiera educar sexualmente. Entonces, había primero que hacer visibles los problemas para poder enfrentarlo. Cuando Magali dice que hemos avanzado, lo que está diciendo, hemos avanzado porque estamos haciendo visibles esos problemas, no porque se han solucionado, porque el problema de embarazo en adolescente es, como ella señaló, un drama real. Ayer mismo estábamos tratando un caso de una niña de 13 años embarazada. Eso realmente ocurre con mucho más frecuencia de lo que la gente piensa, cree que es un caso aislado. Eso ocurre con muchísima frecuencia. Y muchos de esos embarazos son producto de violaciones, de incestos. Sí, ¿y qué plantea Profamilia sobre cómo reducir la magnitud de este problema en la República Dominicana y qué receptividad, primero comunicación y receptividad ha habido de parte del Estado a las propuestas que Profamilia ha hecho con relación a este tema? Mira, en lo que tiene que ver con la primera parte de lo que hacemos, todo el mundo fue testigo de una campaña que lanzamos por televisión sobre educación sexual, que generó controversia. Nosotros respetamos mucho las diferencias, pero entendemos que el trabajo de educar a los niños es indispensable precisamente para protegerlos. La información es fundamental como mecanismo de protección. Y en ese sentido lanzamos esa campaña que llegó a los tribunales, como ustedes recordarán, y hubo inclusive un amparo de una organización. Muy bien, lo recordamos. Ese caso está, por cierto, en el Tribunal Constitucional a espera de una decisión. No se ha cerrado no todavía. Se ha decidido, pero bueno. Ya la campaña terminó hace mucho tiempo. La campaña terminó, Profamilia cumplió su objetivo con respecto a la campaña. Y otra cosa que hacemos, que forma parte de nuestra rendición de cuentas, como decía Magali, es, por ejemplo, el año pasado, cuyo año cerramos para fines de nuestra asamblea de socios, la semana pasada, rindiendo cuenta a nuestros miembros y ahora a la sociedad, pues nosotros atendimos a un poco más de 160.000 personas en nuestras 6 clínicas, 3 en el Gran Santo Domingo, 2 en Santiago, 1 en San Francisco de Macorís, la clínica Isis Duarte en San Francisco de Macorís. Y eso representó un 24% de aumento en comparación con las personas atendidas en el 2013. Y más de 500.000 de servicios de salud sexual. Pero, a ver, porque ahora, yo creo que ahí... pregunta de violencia. No. Ya que Pancho menciona ese dato, creo que una parte de la población dominicana no conoce en general qué hace Profamilia. Claro. O sea, vemos a Profamilia destacarse cuando surge el problema y la discusión sobre temas relacionados con el aborto y la posible despenalización del aborto, el tema de los embarazos en adolescentes, pero escuchar que hay clínicas que sostiene Profamilia me hace preguntar ¿hasta dónde llega la institución? ¿Qué tipo de acciones ustedes desarrollan? Es tan sencillo, la gente se va a sorprender. Porque bueno, cuando se habla de un tema tan polémico como el aborto, ¿no? Eso nos hace más visible a nosotros con respecto a ese tema. Pero poca gente sabe que nosotros tenemos programas de fertilización. De infertilidad. Para ayudar a aquellas mujeres que no tienen hijos. Que es el 15% de las mujeres con vida sexual. A ayudarlas a tener hijos.
Y bueno, ahora, por ejemplo, este año pasado, la Junta Directiva Pro Familia, decidimos hacer algunas de las reuniones nuestras de Junta Directiva en las clínicas. Y fuimos a Santiago, fuimos a Sabana Perdida, donde tenemos también en la César Nicolás Penson, aquí en Santo Domingo del Río Nacional tenemos otra clínica. Y es increíble ver cuando tú entras, por ejemplo, al espacio donde precisamente se trabaja con ayudar a las mujeres a resolver su problema que no le impide tener hijos. Ver las fotos de los niños y niñas que han nacido más de 1000 niños del programa de infertilidad. El año pasado, 17. Para mujeres de sectores populares. Debería llamarse programa de fertilidad. De fertilidad. Lo que pasa es que trata la infertilidad. Yo lo sé. Sí. Sí, pero que suena... Debería ser porque se ve positivo. Claro. Es importante también destacar, y está contenido en la memoria, que nosotros ofrecemos servicios múltiples, o sea, ginecología, obstetricia en Santiago. Tenemos una clínica con 26 camas. Hicimos el año pasado 1000 y tantos partos, Papa Nicolau, prevención de cáncer de útero, mamografía, prevención de cáncer de mama, servicio limitado de atención a personas que tienen alguna dificultad con mama, pero además otros servicios como pediatría, endocrinología, psiquiatría. O sea, es un servicio de salud integral. Y el año pasado ofrecimos más de 22.000 servicios de salud totalmente gratuitos. A personas viviendo en condiciones de pobreza. Miren, uno de los temas que ustedes han tocado, bueno, Magali lo planteó cuando hacía rendición de cuentas del trabajo que está haciendo Pro Familia, es la incidencia que ha tenido la institución en reformas legales en el país. La última de ellas, la reforma del Código Penal, sobre todo en el aspecto referido a la interrupción del embarazo en situaciones excepcionales. Sabemos que hay una acción, un recurso de inconstitucionalidad frente a ese cambio que hubo en el Código Penal. ¿Cuál es la situación en estos momentos de este recurso de inconstitucionalidad y qué está haciendo Pro Familia respecto a este tema? Bien, qué bueno que lo mencionas, Javier. Ciertamente el año pasado, pues Pro Familia, que trabaja también en el área de la abogacía, ¿no?, de los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, estuvimos muy activos en el Congreso Nacional, sobre todo, visitando las diferentes comisiones legislativas que tenían que ver con la aprobación del Código Penal en el tema específico de la salud de la mujer y todavía más específico con los 3 causales del aborto, de la interrupción del embarazo, que da vergüenza decir que en República Dominicana estamos tan atrás en relación con uno de los 6 países del mundo en esa materia. Recordemos que las 3 causales son que permitirían la interrupción del embarazo sin penalización. Serían, pues, en primer lugar, lo que se llama el aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la mujer corre peligro. O el feto es inviable. La segunda causal es cuando el feto es inviable, y obviamente la tercera es cuando ha habido violación o incesto que produce un embarazo, ¿no? En otros países, por ejemplo en Colombia, el Tribunal Constitucional no se necesitó de una ley. El Tribunal Constitucional de Colombia decidió, por interpretación de la Constitución colombiana, protegiendo el derecho a la vida de la mujer, establecer las 3 causales. En Uruguay, por ejemplo, durante el gobierno de Mojica, finalmente se establecieron también por vía legislativa las 3 causales. Tuvimos la semana pasada aquí en República Dominicana al viceministro de Salud del gobierno de Mojica, el doctor ginecobstetra Leonel Brioso. Leonel Brioso nos dio una charla interesantísima donde él decía: yo no permito que me coloquen el tema en aquellos que son pro vida y aquellos que son pro mujer. Él decía: yo soy pro vida porque yo estoy trabajando para salvar la vida de la mujer, y más allá de la vida de la mujer, también la vida de los hijos de esa mujer. Y él dio un dato interesantísimo con estadísticas, ¿no? Él estaba, no sé si... Bueno, lo podemos poner con esta imagen fija.
él está hablando de la vida de los hijos de una pareja. Cuando fallece el padre, los hijos de temprana edad, pues su mortalidad se incrementa muy poca cosa. Pero cuando fallece la madre, la mortalidad de sus hijos se incrementa exponencialmente. Estoy hablando de un dato que es, repito, respaldado por estadísticas. Cuando muere una madre, sus hijos pequeños, su mortalidad se incrementa, repito, exponencialmente. Eso significa que cuando usted está protegiendo la vida de la madre, que hay una mortalidad tan alta por el tema de los abortos inseguros, está protegiendo no solamente la vida de la madre, sino la vida de sus hijos. Y por eso el doctor Brioso decía que él se calificaba como provida, porque lo que está haciendo es precisamente salvando no solamente la vida de la madre, sino de sus hijos. Y la historia de Profamilia en sus 49 años ha sido promover la anticoncepción, básicamente. Nos conocen más la gente como una institución de planificación familiar. Y esto, según la Organización Mundial de la Salud, cuando hay un acceso universal a los métodos anticonceptivos, disminuye en un 30% el aborto. Nosotros no somos pro aborto. Nosotros no quisiéramos que se tuviese que acudir al aborto. La mujer dominicana no quiere acudir a un aborto, no va al aborto por gusto. Eso es una situación de desesperación. Y eso es importante que la gente tenga claro. Profamilia no promueve el aborto por el aborto. Lo que sí entiende es que cuando está en riesgo, por las razones que explicó el doctor Álvarez, sí defendemos que se realice el aborto en esas condiciones. Y obviamente si tú vas a las cifras, estamos hablando de que en América Latina, por ejemplo, hay más de 4.230.000 abortos inseguros. Cuando estamos hablando de aborto inseguro, no estamos hablando de aquellos abortos que son tratados correctamente en una clínica a través de profesionales, que son los que ayudan a preservar la vida de la mujer, obviamente. Estamos hablando, repito, de 4.230.000 abortos inseguros y eso implica básicamente 31 abortos inseguros por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años de edad. ¿Y cuál es el tema básico? Que las muertes maternas por causa de abortos inseguros es una epidemia en América Latina. Es una de las regiones... El 20% de las muertes. El 20% de las muertes por causa de abortos inseguros. 20% es un dato... Una de cada estadística escalofriante. Antes de irnos a la pausa, tenemos que hacer una pausa para regresar. Simplemente destacar, ¿está pendiente del fallo en el Tribunal Constitucional o está pendiente hay una del fallo? audiencia? ¿Cuál es el...? Está pendiente del fallo, pero antes de que entremos en ese tema, sí, después de la pero pausa, lo vamos a hacer después de la pausa. Perfecto, cómo no. Sí, vamos ahora a hacer la pausa y retornamos en breve. Continuamos esta conversación con ejecutivos de Profamilia. Para que nos quedamos en una parte importante, Pancho, te preguntábamos cuál es el estatus del caso relacionado con el recurso de inconstitucionalidad que depositaron algunas personas, algunas instituciones, organizaciones en contra del Código Penal, que establece en algunos de sus artículos el aborto para circunstancias muy excepcionales. ¿Cuál es la situación en este momento en términos jurídicos? Bien, y antes de responderte la pregunta, quería redondear la idea que dejé en el último segmento con respecto a las estadísticas sobre el aborto en América Latina. Me faltaba un solo dato, que era el tema de que se producen en América Latina más de 1 millón de hospitalizaciones por los temas de abortos inseguros, es decir, un aborto que se produce fuera del ambiente clínico, obviamente, termina en la clínica, en el hospital,
y eso pues obviamente le genera Cuesta un gasto enorme al Estado. a cada país en América Latina, y República Dominicana no es una excepción. Con respecto a tu pregunta, ciertamente recordemos que el Código Penal fue aprobado, fue observado por el presidente de la República, quien introdujo en su observación las 3 causales de despenalización de la interrupción del embarazo que hemos mencionado, y la Cámara de Diputados, a través de un mecanismo muy cuestionable, pues aprobó 100% lo del aborto terapéutico, y las otras 2 causales la decidió someter a una ley especial que se aprobaría posteriormente. Y lo que hizo la Cámara en ese momento fue no enviar esa aprobación al Senado, sino que la devolvió al Poder Ejecutivo, que la promulgó sin que pasara por el Senado, como lo manda la Constitución de la República. Algunas organizaciones, sobre todo de origen católico, pues impugnaron ante el Tribunal Constitucional a través de una acción directa de inconstitucionalidad, pues el Código Penal con respecto al tema de la interrupción del embarazo, y Profamilia, pues obviamente sometió un amicus curiae, un amigo de la Corte, un escrito, pues con la finalidad de preservar lo que se ha logrado como conquista en ese Código Penal. Porque si se anula el Código Penal, no solamente se va a perder la ventaja o la conquista lograda con respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo en esas 3 causales, sino muchísimos otros aspectos que están contenidos en el nuevo Código Penal, que tiene que ver con el tema del sicariato, de la violencia de género, en fin, hay muchos otros aspectos. Profamilia pues somete una fórmula al Tribunal Constitucional que da la propia Constitución para salvar el Código Penal. La Constitución establece que si la observación presidencial no es rechazada en 2 legislaturas consecutivas, se considera aprobada. Aunque no haya una decisión del Senado, por ejemplo, que es la Cámara que no ha opinado con respecto a la observación. Entonces, aquí lo que se pretende es salvar el Código, porque de lo contrario, el Tribunal Constitucional tendría, sobre todo por el procedimiento seguido en la Cámara de Diputados, que anular el Código Penal completo, impidiéndole al país pues aprovechar, repito, las conquistas que se han alcanzado en el mismo. Claro, eso pone al país en un tema, me imagino yo, que de debate sobre qué preservamos, si preservamos la institucionalidad o preservamos el código, ¿no? Por la manera, hablo de la manera en la que se aprobó, que es lo que además de que la Iglesia ha cuestionado el fondo, hay quien ha cuestionado la forma. Y aquí viene el tema. Entre preservar la institucionalidad y el código, siempre hay que preservar la institucionalidad. Entre preservar la institucionalidad y cualquier otro aspecto, siempre hay que preservar la institucionalidad. Pero ¿qué ocurre? Es que la Constitución contiene una fórmula que permite, preservando la institucionalidad, preservar el código. Y es esa disposición que establece que es, lo que se ha violado es que el Senado opine o decida sobre la observación presidencial, pues la Constitución establece que si la observación no es conocida y decidida en 2 legislaturas consecutivas, se considera aceptada. De esa manera el código se preserva y se preserva también la despenalización de la interrupción del embarazo. Habíamos conversado sobre otros temas, uno que tiene que ver con lo que está haciendo el Estado en materia de interrupción del aborto y fundamentalmente el embarazo en jóvenes y adolescentes en el país, y el tema de la violencia contra las mujeres. Y sobre todo, qué apoyo, acompañamiento y propuesta está haciendo Profamilia de cara al Estado en estos temas. Profamilia ha sido quizás una de las instituciones, por no decir la institución, que más esfuerzos, recursos ha destinado a dar a conocer la ley 2497, que fue la que modificó el Código Penal con el tema de la violencia. Nosotros publicamos cientos de miles de versiones de la ley, en versión popular, en versión gráfica, para que las mujeres la conocieran. Quizás es la ley más conocida por las mujeres después de la 2402, que es la que tiene que ver con la manutención.
Nosotros hemos acompañado a la Procuraduría General de la República, que ha hecho un intenso trabajo para entrenar a su personal. Hemos entrenado y formado a oficiales de la Policía Nacional, especialmente en la escuela de formación que ellos tienen de oficiales, y ya se incorporó el tema de la violencia como una materia en los pensum de formación. Pero seguimos teniendo muchas muertes violentas Seguimos, en esta área específicamente, nos queda poco tiempo. Bueno. Retos. Bueno, recursos. Que el gobierno asigne presupuesto a los ministerios. Segundo, que el Ministerio de Salud, que ha sido el gran ausente de este tema, incorpore la detección y la atención a las mujeres cuando van a buscar los servicios de salud a los hospitales. Ese es el mecanismo que nosotros estamos utilizando, y a través de él hemos detectado cuando una mujer ha sido víctima de violencia y si quiere ayuda emocional o ayuda legal. Entendemos que tienen que asignarle más recursos. El Ministerio de la Mujer está haciendo esfuerzos también, pero son insuficientes. Hay que incorporar de manera transversal esta temática, estos programas y estos servicios en todas las estructuras del Estado, pero con recursos, sí. No solo firmando convenios estériles. ¿Y qué ha pasado con el proyecto de ley del Sistema Integral de Protección contra la Violencia a las Mujeres? Está durmiendo, señora Junta. Pero lo que se necesita es voluntad política, claro, para asignar los recursos de manera correcta. Correcto. El otro día se estaba discutiendo sobre publicidad estatal y se hablaba de unas cifras enormes. Lo que queremos es que esa publicidad, esa inversión en publicidad, no se haga en publicidad electoral, promocional de personas, sino se haga en publicidad institucional, claro, que ayude a los usuarios y usuarias del sistema de salud a encontrar dónde va a ser atendido, que cuando llegue hayan las condiciones para ser atendido correctamente, no solamente desde el punto de vista físico, sino obviamente en todos los otros aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de consejería que es fundamental para nosotros. Sí. No solamente es brindar salud física, sino pues aprovechar para apoyar a la mujer. A la mujer dominicana. Gracias a Magali Carán, a Pancho Álvarez de Profamilia, por haber compartido la mañana de hoy con nosotros sobre estos temas de tanto interés en materia de derecho para una parte importante de la población dominicana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y les invitamos que mañana, a partir de las 6 de la mañana, una vez más, sigan con nosotros en su programa El Día. Es importante recordar, Javier, que hoy a las 9 de la noche es el discurso del presidente Danilo Medina. Telenoticias va a transmitir ese discurso y posteriormente tendrá una cobertura al respecto. Y mañana lo analizaremos aquí en Detenimiento. Nos vemos esta mañana.